Emplazando. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu hijo o hija con un libro en las manos y que no fuese del colegio? Sin lugar a dudas, el tener una buena capacidad lectora es la mejor base para emprender el proceso de aprendizaje. La lectura no se enseña, se contagia. Conversaremos con una experta sobre cómo fomentar la lectura en los niños y en las niñas. Sígueme. Emplazando. La lectura constituye una herramienta básica de los individuos para desenvolverse en el mundo actual, ya que posibilita el aprendizaje y el conocimiento del lenguaje. A pesar de las bondades que ofrece esta actividad, en Chile la población presenta índices de lectura bastante bajos, pues aproximadamente un 45% de las personas mayores de 18 años declara no leer libros en absoluto. Asimismo, la principal razón para no leer que argumentan quienes no leen nunca o casi nunca es la falta de interés. Eso es un 47.3%. Tomando en consideración este panorama durante los últimos años, el fomento de la lectura en la población, sobre todo en las edades tempranas, es un tema del cual se han hecho eco tantos agentes del sector público como privado, quienes han ido implementando distintas iniciativas en torno a la generación de hábitos lectores en los más pequeños. De igual forma, la literatura infantil ha experimentado un importante impulso que las editoriales han sabido acoger, apostando cada vez más a este público con interesantes y creativas propuestas. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿qué tanto sabemos nosotros acerca de los niños y niñas como lectores? Les presento a Alicia Manonellas Valladares, de la editorial El Quijote, quien nos explicará cómo fomentar la lectura. Hola Robert, un gusto nuevamente. Muchas gracias por invitarme a tu canal Emplazando. En esta ocasión vamos a conversar, ¿no es cierto?, un poquito en relación a algo que nos importa mucho en la familia, nos importa mucho a los padres, los abuelos, a los tíos, a los profesores, que es conseguir que nuestros niños sean buenos lectores. Es algo que todos quisiéramos, nos encantaría hacer de nuestros niños buenos lectores. La lectura tiene un sinfín de beneficios, sobre todo si es un hábito que se cultiva desde temprana edad. Leer potencia la imaginación, ayuda al niño a aprender y a divertirse y favorece la capacidad de concentración. Es evidente, ¿no es cierto?, que un niño que se convierte en un buen lector es un niño que se va a ver favorecido a través de su vida en todo. En distintos ámbitos. Su escolaridad va a ser distinta, sus aprendizajes van a ser diferentes, su motivación va a ser distinta, su modo de enfrentarse, de interrelacionarse, de comunicarse, su escritura va a ser distinta, su oralidad va a ser diferente. Todo eso se va a ver favorecido, ¿no es cierto?, si conseguimos de los niños que sean unos buenos lectores. Y aunque de pronto uno no lo sabe así con tanta claridad, con tanta certeza, con tanto respaldo, pero uno intuye que eso es así. Más allá de los aprendizajes en sí, o sea, el desarrollo personal, el desarrollo de un niño lector se potencia y se enriquece muchísimo más si es un buen lector. Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como adultos, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros como responsables de niños para que esto ocurra? Pero para que esto ocurra de buena manera, para que esto ocurra con amor, para que los niños amen los libros en el fondo, para que los niños amen la lectura. Porque en realidad el propósito debiera ser ese, debiera ser conseguir que los niños amaran la lectura. Más que
que lean a secas. Que lean a secas lo hacen leer muchas veces por obligación. Solemos todos los padres, los profesores hacer leer por obligación a los niños. Pero la idea es que lean por amores, que lean porque les gusta. Y bueno, hay diferentes, ¿no es cierto?, modalidades, formas de acercamiento a la lectura. Está, por ejemplo, algo que nosotros practicamos mucho con los niños cuando son muy pequeñitos, que es la lectura auditiva, es decir, nosotros le leemos y ellos escuchan, ¿no es cierto? Los niños oyen la audición de una lectura. El típico cuento antes de dormir, ¿no es cierto?, antes de acostarse, que solemos hacer los papás. Después está la lectura compartida. La lectura compartida, ¿con qué tiene que ver? Con, por ejemplo, interactuar simultáneamente la lectura con música, la lectura con actuación, ir poniendo en escena, ¿no es cierto?, a lo mejor lo que estamos leyendo. Ahí se comparte la lectura con otro tipo de actividades motrices, ¿no es cierto?, que motivan la motricidad y conseguimos que los niños se puedan interesar en la lectura. Está la lectura en voz alta, ya sea que el niño o que el adulto le lea en voz alta o que el propio niño lea en voz alta. Es un clásico eso en los colegios, que de repente hacen lectura en voz alta y el profesor o profesora, ¿no es cierto?, va diciendo, a ver, Juanito, Rosita, y va leyendo un párrafo cada uno de los niños. Eso es lectura en voz alta. Está la lectura guiada también, donde uno va interviniendo, ¿no es cierto?, como adulto, va deteniendo de pronto la lectura, va deteniendo la lectura en algún momento. Y le puede ir haciendo preguntas a los niños o lo puede ir orientando hacia elementos, hacia aspectos que uno quiere que los niños se orienten, se fijen, ciertos elementos, por ejemplo, que uno siente de pronto, hay veces que uno siente que en la lectura van a haber ciertos elementos que los niños se les van a pasar por alto. Y uno no quiere que se les pasen por alto. O bien uno quiere enfatizar ciertos elementos de la lectura, bueno, uno va guiando, ¿no es cierto?, va direccionando esa lectura hacia donde uno quiere llevarla. Bueno, la típica lectura en parejas, ¿no es cierto?, que uno lee y el otro va respondiendo, se van turnando también en la lectura de una obra. La lectura independiente, la que todos podemos hacer de manera silenciosa o bien en voz alta. Hay veces que a uno mismo le ocurre que está leyendo un texto de manera silenciosa y hay algo que no le queda muy claro y relee, y a veces uno relee en voz alta, uno mismo relee en voz alta para sí mismo. También eso es una estrategia, una técnica, porque uno de pronto necesita escucharse y escuchar lo que está leyendo para una mejor comprensión. La lectura comentada, que también es una lectura que se suele hacer bastante en la sala de clase, que es ir en la medida que va avanzando, ¿no es cierto?, el texto, el profesor va deteniendo, va haciendo preguntas, va diciéndole a los niños, preguntándoles cómo se sintieron, qué pasó con esto, se fijaron con esto otro, en fin, se van haciendo comentarios en relación a lo que estamos leyendo. Y la lectura por episodios, que por ejemplo eso tiene que ver si tenemos una situación en la que estamos leyendo un libro que tiene capítulos, por decir algo. Entonces uno puede decirle a su hijo, a su nieto, a su sobrino, ya, hoy día en la mañana vamos a leer el capítulo 1, ya, y leemos el capítulo 1, y después en la tarde decimos, ya, vamos a leer en la tarde el capítulo 2, y vamos leyendo por episodio. No hacemos toda la lectura de una vez, pensando en no cansar, ¿no es cierto?, en no atentar contra los tiempos de concentración que tienen los niños, que eso es sumamente importante respetarlo, porque después de un minuto los niños se cansan, se distraen, dependiendo de la edad que tengan. Por lo tanto, es bueno ir respetando también esos tiempos de concentración que los niños tienen. En fin, estas son como las modalidades, ¿no es cierto?, principales, pero uno podría incluso crear sus propias modalidades en función de las características que tienen los niños con los que uno está trabajando, interactuando. Y cualquiera de estas modalidades es útil para cualquiera, es decir, esto no solo lo podemos hacer en una sala de clase, esto lo podemos hacer en el living de nuestra casa, el día domingo, después de almuerzo, en la noche, antes de acostarnos, y vamos encantando, ¿no es cierto?, con ello a los niños, vamos variando, a lo mejor hoy día ocupamos una modalidad y al día siguiente ocupamos otra modalidad diferente, vamos combinando, ¿no es cierto?, de manera que
en el fondo siempre sea un aporte, siempre sea una sorpresa, siempre los vamos a motivar y los vamos a encantar con una cosa diferente. No, ay, otra vez vamos a hacer esto, que es típico de los niños, que uno dice, ya, vamos a hacerla, ay, otra vez, vamos. No, lo vamos a hacer otra vez, que ahora vamos a hacer esta otra cosa. Y yo puedo partir haciéndole una pregunta de acuerdo al tema, es decir, en el fondo lo que queremos es conquistarlos, ¿no es cierto? Queremos que amen la lectura. Queremos que amen los libros. Ahora, en cualquiera de las modalidades que nosotros optemos, ¿no es cierto?, hay otro pequeño truco. La lectura tiene momentos pedagógicos, pero que no se llaman momentos pedagógicos, pero que en definitiva cualquiera puede hacer uso de esos momentos y puede jugar a la lectura de esa manera, que son básicamente 3 los momentos, y que va a consistir en cosas que hacemos antes de la lectura, en cosas que hacemos durante la lectura y en cosas que hacemos después de la lectura. Y cada uno de esos momentos son sumamente importantes y es bueno no saltárselos porque en definitiva eso es lo que va a hacer que los niños se encanten, se entusiasmen. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer? Podría uno preguntarse antes de la lectura, a ver, ¿qué voy a hacer antes de la lectura? Si hay que empezar a leer nomás, ya, vamos a leer el cuento, listo, se llama así, ya está, ya, y partimos leyendo. No, 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 no. Antes de la lectura, ¿qué es lo que hago yo, por ejemplo? Le muestro a los niños el libro que vamos a leer, le muestro la imagen de la portada, le muestro la portada y le digo, a ver, ¿cómo se llama el libro? Ya los niños dirán el nombre, van a leer si son capaces de leer, o si no, yo les digo el nombre. Si los niños no son capaces de leer, yo les digo, hoy día vamos a leer El lobo y los 7 cabritos, por poner un ejemplo. Y entonces, los niños van a escuchar y yo les puedo decir a continuación, a ver, ¿y qué es lo que se ve en la imagen? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que ven aquí, niños? Y los niños van a decir, bueno, se ven los 7 cabritos, se ven unos cabritos. ¿Y cuántos cabritos serán? Todavía no sabemos cuántos son. ¿Y quién está detrás? A lo mejor a lo lejos en la ilustración tiene el lobo. Es decir, nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Antes de hacer nada, trabajamos primero con la imagen inicial y empezamos a aproximar a los niños al tema. Podemos preguntarle, por ejemplo, ¿de qué piensan que va a tratar esta historia? ¿De qué se tratará? ¿Qué irá a ocurrir? ¿Quiénes serán los protagonistas? ¿Qué les irá a ocurrir? ¿Qué les irá a pasar? En fin, vamos con nuestras preguntas, ¿no es cierto?, guiando a los niños a empezar a involucrarse en el tema, a despertar su interés, a despertar su entusiasmo por saber de qué se va a tratar, ¿no es cierto?, el cuento. La pedagogía dice que es importante que los niños conozcan el propósito de la lectura. Que en definitiva yo sugiero y recomendaría que el propósito de la lectura lo dejáramos entre comillas, porque cuando los niños son pequeños y en el trabajo que nosotros queremos hacer, el mejor propósito es encantar a los niños con la lectura. No hay otro propósito. Ese es el fin primero y el fin último. Por lo tanto, yo sé que hay otros propósitos, técnicamente hablando, siempre hay otros propósitos detrás de la lectura, pero nuestro propósito en este caso es eso, ¿no es cierto?, conseguir que a los niños les guste la lectura. Bueno, en esta etapa inicial, ¿no es cierto?, antes de comenzar a leer, vienen las predicciones de qué creen que se tratará el cuento, qué creen que irá a pasar, quiénes serán los que están en la imagen, quiénes son los que están en la ilustración. Si se trata, por ejemplo, en el ejemplo que pusimos, el lobo y las 7 cabritas, no sé, pues si salen las cabritas en la portada, nosotros podemos decir, niño, ¿y alguien conoce una cabrita? ¿Cómo son las cabritas? ¿Quién conoce a las cabritas? ¿Qué sonido hacen las cabritas? ¿Cómo se mueven? ¿Quién ha visto cabritas alguna vez en la vida? Lo más probable es que hoy día nadie haya visto ninguna cabrita en ninguna parte, salvo en el cuento del lobo y las 7 cabritas, pero siempre es válida la pregunta, pero en definitiva la pregunta, lo que hay que tener claro es que todas estas preguntas que estamos haciendo no son preguntas retóricas, sino que son preguntas para las cuales nosotros vamos a detenernos y vamos a dar el espacio para que los niños nos respondan. Si estamos trabajando con 2, con 3 niños, vamos a dar el espacio para que cada uno responda, no solamente para que responda uno y los demás no. Los queremos visibilizar a todos, queremos a todos darles importancia, queremos que todos se sientan que están
participando, ¿no es cierto?, de la actividad. No es retórico, no son retóricas las preguntas, sino que realmente tienen importancia, tienen sentido y estamos esperando que los niños respondan. Y finalmente otro elemento que es importante, ¿no es cierto?, que si es pertinente, si es necesario, si nosotros visualizamos de qué importa, lo tomemos en consideración antes de comenzar la lectura, que es si hay algún vocabulario, por ejemplo, que no se entiende, si hay una palabra. Hay veces que en el mismo nombre de la obra hay una palabra que nosotros sabemos a priori que los niños no entienden, que no saben lo que significa. Bueno, explicar el vocabulario también a priori. Si nosotros, no sé, tenemos un libro, La travesía de Simbad el marino, los niños lo más probable es que no saben lo que significa travesía, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos, ¿cómo se llama el libro? Bueno, la travesía, decir, ¿qué es lo que será una travesía? ¿Qué es una travesía? ¿Qué creen ustedes? Siempre lo primero que tenemos que hacer es tratar de acercarnos al niño. Bueno, una vez que ya, ¿no es cierto?, trabajamos con el vocabulario inicial, si es que es pertinente, si es que hace falta, comenzamos ya, recién vamos a comenzar la lectura. Se dan cuenta todo lo que hemos hecho antes, cómo hemos involucrado a los niños, cómo los hemos hecho participar. Ellos están ya ansiosos y lo único que quieren es que partamos con la lectura. Están súper interesados, ya los tenemos sumamente interesados. Por lo tanto, bueno, partimos con la lectura, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son los pasos, qué elementos incorporamos nuevos a esto durante la lectura? Bueno, muchísimo. Dijimos, por ejemplo, que en la etapa previa íbamos a hacer anticipaciones con los niños, íbamos a hacer predicciones. Por lo tanto, una vez que ya comenzamos a leer, un paso es ir viendo si esas predicciones que los niños hicieron, si sus hipótesis iniciales, ¿no es cierto?, se confirman o no se confirman a medida que empezamos a leer. Entonces, ahí nosotros tenemos que saber en qué momento vamos parando, nos vamos deteniendo la lectura y vamos preguntándole. Si los niños, por ejemplo, dijeron que pensaban que se trataba de unas cabritas que se iban de paseo al bosque y resulta que en la lectura eso no ocurrió, bueno, nosotros vamos a detener nuestra lectura, ¿no es cierto?, con los niños y les vamos a preguntar, bueno, ¿qué pasó con las cabritas? ¿Qué es lo que habían dicho? ¿Qué es lo que pensaban que iba a pasar con ellas? No, que se iban de paseo y no sé qué. Uy, no, y ellos entonces ya se van a dar cuenta de que eso no ocurrió y van a decir, no, mamá, no, tía, no pasó eso, sino que ocurrió esto otro, que el lobo las persiguió, no sé qué, pasó esto. Ellos inmediatamente se van a dar cuenta que no ocurrió, las predicciones no se confirmaron, o viceversa, se pueden haber confirmado. A veces los niños anticipan muy bien lo que va a ocurrir porque alguna información previa tienen. Hay veces que sin haber leído, sin conocer la obra, igual los niños siempre tienen alguna información previa, siempre algo escucharon y las imágenes son muy importantes. También al comenzar la lectura, las obras tienen, ¿no es cierto?, ilustraciones. También siempre es bueno, mientras vamos haciendo la lectura, ir haciendo este mismo trabajo que hicimos con la ilustración de portada, con la ilustración inicial, ir haciéndolo con las ilustraciones interiores. Entonces nos detenemos antes de llegar al momento que está ilustrado en la obra, ¿no es cierto? Antes de contar esa parte, nosotros nos detenemos y hacemos el mismo trabajo que hicimos al comienzo. A ver, niños, miren la ilustración, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, dirán ellos van a explicar, van a decir lo que están viendo, qué creen que va a pasar, por qué están haciendo esto, por qué están haciendo otro. Es decir, vamos haciendo todas las preguntas posibles. O sea, todas las preguntas posibles son de verdad todas las preguntas posibles. Es decir, cómo está el clima, cómo se ve el ambiente, si hay flores, si no hay flores, cuál es el contexto, están en el campo, están en la ciudad. Es decir, tratar de sacar la mayor cantidad de información posible de la imagen y que los niños efectivamente la visualicen. Porque estamos acostumbrados a hacer todas las cosas tan rápido, ¿no? Vamos a leer el cuento rápido, ya, listo, ya se acabó, le gustó, listo, ya, chao, mañana le cuento otro. No funciona así. Créanme que así no funciona. O sea, así no vamos a conseguir que los niños se encanten con la lectura. Entonces, vamos haciendo, ¿no es cierto?, todo este trabajo. Vamos invitándolos también a elaborar inferencias. Por ejemplo, llegamos a una parte del texto donde no se sabe lo que va a ocurrir, queda algo así previamente presentado y yo estoy contando. Bueno, yo puedo decirle a los niños, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a ser el lobo? ¿Dónde piensan que se esconderá? ¿Creen que las cabritas lo van a descubrir? En fin,
en función del tema, ¿no es cierto?, del texto que estamos leyendo, nosotros podemos hacer que los niños vayan haciendo sus propias inferencias, vayan definiendo ciertas cosas, vayan adelantándose, vayan anticipándose. Se van a equivocar, probablemente muchas de las cosas que van a decir no van a ocurrir, pero algunas a lo mejor sí van a ocurrir. Pero en definitiva todo eso hace que los estemos haciendo parte, que los estemos haciendo partícipes, que ellos estén involucrados, que no pierdan la concentración. Pasa también muchas veces que a lo largo de la lectura los niños pierden la concentración. Sintieron un ruido, voló una mosquita por aquí, se escuchó una cosita por allá, alguien abrió una puerta y los niños se desconcentran y es natural que eso ocurra. No importa, eso está súper bien, pero nosotros podemos detenernos sin apelar directamente al niño y decir, a ver, Pepito, ¿qué es lo que crees que va a pasar aquí? ¿Qué fue lo que dijo el lobo? ¿Qué es lo que estaba pensando? ¿Qué crees que estará pensando la cabrita? En fin, y esas son maneras de traerlos de vuelta, ¿no es cierto?, al momento que estamos viviendo de la lectura y sin llamarles la atención sobre su desconcentración, hacer, ¿no es cierto?, hacerlos volver. Bueno, y así vamos trabajando, ¿no es cierto?, toda la obra, toda la lectura, usando estas estrategias que evidentemente nos van a ayudar a mantener la atención de los niños y nos van a ayudar también en muchas otras cosas. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, yo dije que habían 3 momentos, un antes, un durante y ahora tenemos el momento de después de la lectura. ¿Qué es lo que hacemos después de la lectura? ¿Qué es lo que se hace normalmente en las escuelas después de la lectura? Ya niños, vamos a trabajar comprensión, dice la profesora. ¿Quién era el personaje principal? ¿Quién era el protagonista? ¿Quiénes eran los personajes secundarios? Esas son las típicas preguntas, ¿no es cierto?, de comprensión lectora que hacemos a nivel escolar. Bueno, nosotros vamos a decir, por ejemplo, vamos a hacer otra invitación al final de la obra. Nosotros vamos a preguntarle a los niños, volvamos a la obra, ¿no es cierto?, del lobo y las 7 cabritas. ¿Cómo se habrá sentido el lobo, creen ustedes, niños? ¿Cómo creen que se sintió el lobo cuando estaba persiguiendo a las cabritas? ¿Por qué las estaba persiguiendo? Y los niños van a pensar, bueno, porque se la quería comer, bueno, porque quería jugar. Cada uno va a decir algo. Hay una cosa que tenemos que tener también que es muy importante. No hay respuestas incorrectas. Todas las respuestas son correctas, porque todas las respuestas son la apreciación de cada uno de los niños. Por lo tanto, yo no puedo enjuiciar una apreciación, yo no le puedo decir a un niño que su apreciación respecto de lo que escuchó no es correcta, porque no está bien, porque es su apreciación y él tiene derecho y tiene la libertad de tener esa apreciación. Yo puedo tener una apreciación distinta, por cierto, pero tengo que respetar la apreciación que el niño va a tener. Entonces, en fin, al final de la obra, ¿no es cierto?, bueno, yo le puedo preguntar qué es lo que habrán sentido los personajes, cómo se habrá sentido cuando pasó esto, cómo se habrá sentido cuando ocurrió esto otro. Yo le puedo preguntar, ¿qué habrías hecho tú si hubieras estado en el lugar del lobo? ¿O qué habrías hecho tú si hubieras estado en el lugar de las cabritas? ¿Te habrías escondido en el mismo lugar? ¿Cómo habrías resuelto tú esa situación? ¿Cómo te habrías sentido tú? Una cosa es qué es lo que yo habría hecho y otra cosa es qué es lo que yo creo que habría sentido si hubiera estado en esa situación. Y volvemos a lo mismo, no son preguntas retóricas, sino que son preguntas en las que nosotros vamos a dejar el espacio para que los niños respondan, para que cada uno de los niños con los que estamos trabajando respondan. O sea, todos tienen que participar. Podemos preguntarle, por ejemplo, ¿te has encontrado en una situación similar en tu vida? ¿Te ha pasado alguna vez que te hayas sentido cómo se sintió el personaje, cómo se sintió el lobo, o que hayas tenido que resolver una situación similar? Y bueno, los niños se recordarán, a lo mejor alguno ha estado en una situación compleja. Insisto, todo esto va a depender del material, ¿no es cierto?, del tema, de la obra que estemos leyendo. Pero en definitiva, vamos a apelar, ¿no es cierto?, a sus sentimientos, vamos a apelar a sus emociones, vamos a apelar a sus recuerdos, vamos a apelar a lo que los niños conocen, a lo que los niños han vivido, a que ellos puedan relacionar cosas de la vida real, ¿no es cierto?, con cosas que a lo mejor ocurrieron en la obra. Los vamos a invitar a recapitular. Por ejemplo, una pregunta como,
¿Cómo se inició toda esta historia? ¿Cómo fue que se inició todo esto? Es muy probable que en el fragor de todo lo que hemos conversado, ¿no es cierto?, a algunos niños se les puede haber olvidado cómo partió todo el problema. Bueno, pero no va a faltar el que sí se va a acordar y va a decir, ah, sí, esto partió porque ocurrió esto otro. Genial, fantástico. Estamos recapitulando, ¿no es cierto?, estamos incentivándolos a que hagan una reconstrucción de todo este trabajo que hemos hecho con los niños. ¿De qué otra manera podemos hacer una reconstrucción? Nosotros podemos decirle a los niños, por ejemplo, ¿qué final te habría gustado que tuviera este cuento? ¿A ti te habría gustado que tuviera otro final? ¿Qué final te gustaría que hubiera tenido? ¿Cómo lo habrías terminado tú? Podemos invitarlos, por ejemplo, a escribir un párrafo con un final diferente. O podemos invitarlos, por ejemplo, al final a dibujar el momento de la lectura que más les gustó. ¿Qué fue lo que más les gustó de la lectura? Podemos invitarlos a ponerle un título diferente a la obra. ¿De qué otra manera podría haberse llamado este cuento? Y los niños se les van a ocurrir, no tengan ninguna duda, millones de cosas, millones de ideas. Los podemos invitar a construir un texto nuevo, a lo mejor a partir de uno de los personajes de la obra que leímos, que ellos puedan crear una nueva historia. Los podemos invitar a teatralizar, ¿no es cierto?, alguna escena o la obra completa. Hay obras que se prestan muy, muy bien como para que los niños la actúen y eso nos lleva, ¿no es cierto?, a otro ámbito, nos lleva a otro espacio. En fin, ¿qué es lo que en el fondo queremos mostrar? Queremos mostrar que la mejor manera de promover la lectura y la mejor manera de conseguir niños que amen la lectura, niños que amen los libros, niños que se interesen en la lectura, es hacer de ella una experiencia compartida, una experiencia amorosa, una experiencia cariñosa, donde ellos participen, donde ellos se sientan visibilizados, donde ellos se sientan escuchados, donde ellos se sientan seducidos, donde sientan que tienen un espacio de expresión, que es sumamente importante hoy día. Los adultos estamos, lamentablemente, por la forma en cómo se vive, dejando cada vez más tiempo a los niños un poco solitos, ¿no es cierto?, un poco abandonados a su suerte, a los cuidadores, a los jardines, a las nanas, en fin, a personas que no necesariamente le van a dedicar el tiempo y la calidad de tiempo además que necesitan tener. Por lo tanto, este espacio de la lectura puede ser una hermosa instancia además para tener una experiencia cercana y amorosa con nuestros niños y también aprovechar de incentivarlos en el trabajo con ser buenos lectores y amar los libros. Bueno, y por cierto que podría pensarse, ¿no es cierto?, que este trabajo de conseguir estos niños lectores nos va a requerir de demasiado tiempo, necesitamos dedicarle mucho tiempo, pero no es así, no es así, es más bien tenemos que pensar en un trabajo sistemático. A lo mejor si decimos todos los días nos vamos a dedicar 10 minutos no es un tiempo tan difícil de conseguir. Oye, pensando en que todos nos levantamos muy temprano en la mañana, salimos, llevamos a los niños al colegio, bueno, ahora en esta época de pandemia todavía es peor, no los llevamos al colegio, sino que los tenemos en la casa y ellos están intentando hacer algo escolar mientras nosotros estamos intentando trabajar y estamos compartiendo simultáneamente el mismo espacio, ¿no? Y cocinamos entre medio y ponemos la ropa en la lavadora y está pasando todo simultáneamente, si tenemos suerte de poder hacer todo eso. Por lo tanto, a lo mejor conseguir 5 o 10 minutos, pero de buena calidad, va a tener mucho más valor y va a tener mucho más efecto que si pensamos en que nos vamos a poner un propósito demasiado grande. Tiene mucho más valor y tiene mucho más sentido también ponernos propósitos pequeños que podamos conseguir, que podamos lograr, pero que sean permanentes, que se vayan repitiendo en el tiempo, porque en definitiva eso es lo que va formando el hábito.
Y después lo más probable es que va a llegar un minuto en que los niños no nos vamos a dar ni cuenta y ellos solos van a haber tomado cualquier cosita que encuentren por ahí para leer, cualquier librito, cualquier obrita, y quieran y comiencen a hacerlo por sí mismos, porque en definitiva eso es lo que queremos. Pero tenemos que darnos estos tiempos, tenemos que, y no se requiere nada tan elaborado, sino que simplemente una cosita corta, de repente, no sé, la tira cómica que sale a lo mejor en el diario. Es verdad que cada vez hay menos material físico, ¿no es cierto? Porque leemos los diarios en internet, leemos los diarios en el celular, en el computador, en los teléfonos, hay pocos materiales, pero hay libros, hay cosas para los niños. Bueno, nosotros pensando precisamente en buscar materiales y en que los niños y los papás dispongan de materiales de sencilla lectura, de materiales interesantes, de materiales atractivos para los niños, estamos desarrollando una serie de antologías, ¿no es cierto? Antologías de lectura, de textos informativos, es decir, de textos donde les enseñamos cosas a los niños, ¿no es cierto? Y de textos literarios, de obras de la literatura tradicional, que están graduados. Tenemos para pre-kinder, tenemos para kinder, tenemos para primero y segundo básico, y bueno, durante este tiempo de pandemia también lo hemos aprovechado en desarrollar todo el resto de la serie hasta octavo, pero todavía no está disponible. Pero en el fondo lo que quiero contarles es que en esos materiales, por ejemplo, son materiales que están graduados de acuerdo a la edad, al nivel lector de los niños, y por ejemplo van a encontrar rimas, leyendas, reseñas, recetas, etiquetas, reportajes, poemas, canciones, adivinanza, en fin, un montón de tipologías distintas de texto, trabalengua, invitaciones, fábulas, experimentos, refranes, es decir, un montón de cosas que los niños pueden leer de manera autónoma. La mayoría puede leerlo de manera autónoma. Ahora, si los niños tienen más dificultades, evidentemente que van a partir por los textitos más cortos, que van a partir por las rimas, que van a partir por las frasecitas pequeñas, por las adivinanzas, ¿no es cierto? Y luego van a ir, en la medida que ellos se vayan segurizando, pueden ir hojeando. El libro no lo tienen que seguir de manera lineal, son libros a todo color que ellos lo pueden hojear y van a irse encontrando con diferentes láminas, con fotografías, con ilustraciones hermosas que a ellos les van a llamar la atención. Y seguramente en algún minuto van a querer que nosotros le leamos algo de aquello, ¿no es cierto? Pero también son materiales que ellos pueden maniobrar y que están al alcance de su nivel lector. Y como digo, no nos va a tomar demasiado tiempo, es una cosa que no nos va a tomar más de 5 o 10 minutos y que vamos a ir generando, ¿no es cierto?, con eso y con esa periodicidad, con ir haciéndolo a diario, vamos a ir generando un desarrollo afectivo, emotivo, con nosotros y con la lectura también. Y bueno, hablamos, ¿no es cierto?, de los buenos lectores y también ahora podemos pensar en los buenos escritores. Nuestro país es un país de poetas y de escritores y escritoras. Tenemos escritores y escritoras afamadas, ¿no es cierto?, importantes. Hace poco se realizó un festival de autores que se organizó, ¿no es cierto?, donde tuvimos incluso, aprovechando que estamos en vía digital, contamos hasta con la presencia de Isabel Allende, que habría sido bastante difícil haberla traído desde Nueva York a Santiago de Chile si no hubiese sido por esta vía, ¿no es cierto?, y compartió con nosotros, participó, en fin. Somos gente que nos gusta y que tenemos además la necesidad de expresarnos, así que si a alguien le gusta escribir, si alguien tiene textos ya escritos, tiene cuentecitos, tiene fábulas, tiene poemas, en fin, pueden mandarnos también a la editorial sus textos, sus escritos, y los podemos revisar, los podemos ver, los podemos compartir, si les parece también, ¿no es cierto?, con los visitantes de nuestras páginas, de nuestras redes sociales, de nuestro Instagram, en fin, de Facebook. Podemos compartir sus textos, podemos también darles opinión, si ustedes quieren conocer, ¿no es cierto?, la opinión de lo que han escrito, en fin.
tenemos que construir juntos, tenemos que hacer las cosas desde otra mirada, tenemos que hacer las cosas desde otra perspectiva y tenemos que hacer trabajo colaborativo, fundamentalmente trabajo colaborativo, sobre todo cuando estamos pensando, ¿no es cierto?, en la educación de nuestros niños y estamos pensando en hacer un trabajo afectuoso, cariñoso, así es que están todas y todos y todes invitados a que nos manden sus textos. Recordemos que la lectura que se realiza con el objetivo de aprender no es igual que la lectura que hacemos cuando queremos informarnos o simplemente entretenernos, llevando un diario, una novela, por ejemplo. De igual forma, contribuye a aumentar el vocabulario, fomenta el razonamiento abstracto, potencia el pensamiento creativo y la imaginación. Permite también el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de expresar ideas. La lectura no es un acto que deba ser impuesto. Elegir un libro puede ser como elegir un amigo, un juguete o una comida, simplemente por el hecho de que nos gusta. Claro, con estas iniciativas no se pretende alfabetizar a los niños y niñas, sino que se despierte a través del lazo creado con el adulto en este momento de entrega. El gusto por la palabra escrita que rememore el cuento como un momento de placer, de tranquilidad, de amor y entrega, lo cual traerá en el futuro el nacimiento de un lector espontáneo, que aprenderá rápida y fácilmente la palabra escrita, pero con amor. Muchas gracias y nos vemos. Emplazando. Emplazando.